Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias públicas realizada ahora de manera virtual todos los sábados a la hora de las 4 p.m. en hora local de Bogotá, Colombia. Un saludo fraterno de bienvenida. Y en la tarde de hoy tenemos una conferencia muy interesante que va a estar a cargo de nuestro querido amigo y hermano Orlando Villarraga. Orlando, quien es miembro fundador de nuestra Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Él es ingeniero químico de profesión y actualmente vive en Brasil. El título de la conferencia que nos va a compartir hoy con su conocimiento es Conocimiento del futuro, valga la redundancia. Antes de dar inicio, como es habitual, a nuestras reuniones públicas, vamos a invitarlos a que nos sintonicemos con una pequeña oración para comenzar esta actividad de crecimiento espiritual. Los invito a que cerremos por un instante nuestros ojos, pensemos en Dios, en el Maestro Jesús de Nazaret, quien es nuestro modelo y guía de la humanidad, para que nos asista en estos instantes, para que con su luz y su bondad nos invadan para que podamos asimilar estos conocimientos para nuestro diario vivir. Permite, Señor, que a través de estas enseñanzas vertidas a través de la doctrina espírita, podamos comprender mejor nuestras realidades espirituales, nuestros objetivos. Bendice, Señor, e inspira a nuestro conferencista Orlando en esta tarde, para que a través de su verbo también podamos comprender mejor estas realidades. Gracias una vez más a Dios. Gracias, Maestro Jesús, porque nos permites hoy reunirnos en tu nombre en este día sábado. Que tu luz, que la luz de nuestros amigos y mentores espirituales nos acompañen en esta tarde y también mañana y siempre. Que así sea, Señor. Adelante, Orlando. Bienvenido, Orlando, una vez más. Ok, William, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos asisten. Gracias por la oportunidad de presentar este tema, especialmente en este momento que hay mucha incertidumbre en las personas, en el mundo, sobre qué va a ocurrir en el futuro, cómo va a ser el futuro, cómo va a ser de aquí a 10 años y a 20 años. Y si lo vemos desde el punto de vista ambiental, cómo será de aquí a 2030, 2050. Esos son así pensamientos que le ocurren a las personas y ahora con más frecuencia. Vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este punto y sobre algunas investigaciones que están siendo realizadas en esta área muy interesante, muy polémica, que deja muchas dudas. Vamos a ver algo de eso en esta tarde. Entonces, cuando hablamos del futuro, ahí viene una pregunta: ¿será que si vemos el futuro o podemos saber el futuro, será que existe el destino? ¿Será que podemos tener acceso al tiempo más allá del presente? O sea, podemos ver allá en el futuro. Otra duda que surge es si existe la simultaneidad del tiempo, presente, pasado y futuro, o si el tiempo es lineal. Entonces, esas son preguntas que filósofos y físicos, especialmente físicos teóricos, físicos cuánticos, están haciendo esas preguntas. ¿Será que la calidad de vida va a mejorar radicalmente o va a continuar deteriorándose como hemos visto hasta ahora? ¿Y cómo será mi vida cuando desencarne? ¿Cómo será en el mundo espiritual? ¿Cómo será el futuro? Y así tenemos muchas otras preguntas con relación al futuro. Es algo desconocido y siempre existe esa curiosidad sobre saber cómo será el futuro. Y hay algunos pensamientos sobre el futuro de la humanidad. ¿Será que va a ser un planeta más rico, una sociedad más rica, donde haya riqueza para todos? ¿Será que estaremos en un ambiente saludable, con
abundancia de recursos naturales, de alimentos, que podemos respirar aire puro. Será un ambiente y una sociedad pacífica donde realmente se exprese el amor al prójimo, la solidaridad, la generosidad con los otros seres humanos. Será un ambiente más educado tanto en el trato de los otros seres humanos como más instruido, con más conocimiento. Estará más conectado. Ahora hablamos mucho de la conexión en Internet. ¿Será que aún va a estar más conectado de lo que estamos actualmente? Y será que va a ser una sociedad con una visión y sobre todo con una vivencia más espiritual de la vida. Entonces, todas estas son dudas que surgen cuando se habla o se toca ese tema del futuro y el futuro nuestro de la humanidad aquí en el planeta Tierra, que es el planeta que nos brinda la oportunidad actualmente para continuar nuestra jornada de crecimiento espiritual. Entonces, Kardec, en el libro de los espíritus, cuando habla de la ley de libertad, tiene una parte, algunas preguntas sobre el conocimiento del porvenir, o sea, el conocimiento sobre el futuro. Y Kardec preguntó, ¿puede el futuro ser revelado al hombre? Y vea qué pregunta interesante, porque ya está partiendo de un principio de que tal vez el futuro ya exista de alguna forma y sea revelado al hombre. Y la espiritualidad superior respondió, en principio, el porvenir se le oculta. Y solo en casos raros y excepcionales, Dios permite que le sea revelado. Entonces vea la respuesta de los espíritus. En casos raros y excepcionales, la ley divina permite que el futuro de esa persona o de esa sociedad sea revelado. Y ahí comienzan a surgir las dudas. Bueno, ¿y será el determinismo? ¿Y qué ocurre con el libre albedrío? Entonces este tema es bien interesante por esas cuestiones que nos dejan pensando un poco más sobre este asunto. Y ahí Kardec, en el libro de los espíritus, cuando habla sobre la importancia del presente, del momento presente, y por qué olvidamos el pasado, que es una gracia divina que tenemos de no acordarnos del pasado. Y también el futuro es oculto, como dicen los espíritus, por varias razones. Una, porque si supiéramos que vamos a hacer de aquí a 20 años o 30 años, vamos a ser felices, eso nos llevaría a la falta de acción. Ya está garantizado, voy a estar súper bien allá, voy a estar con todo súper bien. Nos llevaría a la falta de acción. Si por el contrario supiéramos que nuestro futuro de aquí a 20, 30 años va a ser un futuro de desgracia, eso llevaría al desánimo a las personas. Porque cualquier cosa que hiciera en este momento tendría certeza de que no va a contribuir para mejorar su condición, porque ya sabe que allá ese momento va a estar en esa condición de desgracia. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros conociéramos el futuro, nos llevaría a negligenciar o descuidar el momento presente. Por eso la sabiduría divina oculta el futuro, para que ejerzamos nuestro libre albedrío, tomemos las decisiones, mejores decisiones, para continuar creciendo espiritualmente. Y ahí Kardec nuevamente preguntó en esa ley de libertad, en la pregunta 870 del libro de Espíritus, sobre el conocimiento del porvenir. Él hizo la reflexión, como fue mencionado anteriormente, que es útil ocultar el futuro. Él pregunta, dado que resulta útil que el porvenir permanezca oculto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Dios permite a veces, porque vimos que solo en raras y excepcionales ocasiones, ¿por qué permite en esas ocasiones que nos sea revelado el futuro? Una pregunta que va en la secuencia del raciocinio anterior con base en la respuesta que habían dado los espíritus.
Y los espíritus respondieron, Dios permite o las leyes divinas permiten conocer o que sea revelado el futuro cuando ese conocimiento previo debe facilitar la realización de algo. Por ejemplo, si se permite saber que más adelante, 10 años, va a tener un problema grave como consecuencia de se alimentar mal, de llevar una vida desreglada, y eso va a permitir que esa persona cambie su actitud, en ese momento es permitido. ¿Por qué? Porque da la oportunidad a la persona de comprometerse a actuar de un modo diferente a como habría actuado sin ese conocimiento. Entonces, vean, solo en raras y excepcionales ocasiones ocurre la revelación sobre el futuro. Y tiene un fin determinado para que pensemos, bueno, así como vamos, no vamos bien. Tengo que hacer algo diferente, tengo que comprometerme a hacerlo de otra forma para evitar llegar a ese estado. Entonces, ¿cómo podemos conocer el futuro? Existen varias formas del conocimiento del futuro. Una, a través de las predicciones, más comúnmente llamadas las profecías. Y a lo largo de la historia ha habido muchos profetas, varias profecías se han realizado. Otra forma de conocer el futuro es a través de las comunicaciones mediúmnicas. Entonces, varios espíritus dan el conocimiento, avisan sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Y esas comunicaciones mediúmnicas que traen mensajes sobre el futuro, tenemos que ver, evaluar, usar nuestra razón para ver la idoneidad del medio, conocer un poco sobre la obra de ese espíritu que se está comunicando, ver cuál es el objetivo del mensaje, por qué está siendo enviado ese mensaje y cuál es la especificidad de la previsión. ¿Es algo así con fecha, hora, marcada, lugar, o es algo general? Y en eso los espíritus advierten. Hay muchos espíritus burlones que dan un montón de mensajes sobre el futuro, y si la gente no evalúa, no utiliza la razón, creen ciegamente y cometen una serie de errores. Otra forma de conocimiento del futuro es a través de una técnica hipnótica que se llama progresiones de la memoria, y vamos a verlo más en detalle. Tenemos la regresión de la memoria cuando por hipnosis regresamos a la infancia, a vidas anteriores, y contamos lo que ocurrió en esos momentos. Y una cuarta forma de tener una previsión sobre el futuro, un conocimiento probable sobre el futuro, son lo que en la ciencia se llaman el estudio de escenarios diferentes, que puede llevar a unas previsiones científicas sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Y los científicos ya han hecho varias previsiones, especialmente en el área ambiental, que poco a poco se han ido cumpliendo. Entonces, en la Génesis, Allan Kardec hizo un estudio un poco más profundo. Y el libro La Génesis se llama La Génesis, los milagros y las predicciones, según el espiritismo. Las predicciones son ese acto de afirmar lo que va a ocurrir en el futuro. Y Kardec, una parte del libro, lo dedica a ese estudio más detallado. Y en el capítulo 16 de la Génesis habla y expone la teoría de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es la facultad de prever, o sea, de anticiparse, de ver con anterioridad lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces Kardec estudió eso y elaboró y colocó en la Génesis ese estudio que realizó sobre este tema del conocimiento del futuro. Y dice parte de la siguiente pregunta: ¿es posible el conocimiento del futuro? Y él ya había, en 1857, había presentado esas preguntas a los espíritus. Aquí está en 1868.
comienza con esa reflexión, si es posible el conocimiento del futuro. Y dice, las cosas futuras no existen, se suele decir. O sea, muchas personas piensan eso, que el futuro no existe. Están aún en la nada, pues no existe. Pues entonces, ¿cómo saber que han de suceder esas cosas? Y veía las reflexiones que va haciendo Kardec sobre ese tema. Sin embargo, y Kardec llega a esa conclusión, que hay numerosos ejemplos de predicciones que fueron realizadas. Y eso fue que lo llevó a Kardec a hacer este estudio más profundo sobre la presciencia, sobre el conocimiento del futuro. Entonces, él hace o describe su teoría con un ejemplo, con una metáfora. Él dice que si una persona está situada aquí en el tope de la montaña, consigue ver todo este valle, todo el camino. Y si alguien comienza aquí su trayectoria para llegar hasta el tope de la montaña, esta persona que está en el tope puede ver todos los percalzos del camino, puede ver todas las dificultades, si va a ser asaltado, si tiene problemas, si hay subidas, bajadas. Y si esta persona que está aquí bajara y le dijera al caminante, oiga, más adelante tiene un grupo de asaltantes, tenga cuidado. Y ahí él regresa acá. Esta persona va a decir, no, pues, ese tipo está medio loco, ¿cómo va a saber? Pero él está observando. Entonces, dependiendo, y ahí Kardec dice, dependiendo del grado de perfección del espíritu, que sería este que estaría situado aquí, le va a permitir tener una visión de todo el panorama, y va a poder penetrar, o sea, llegar al más mínimo detalle de los posibles acontecimientos que pueden ocurrir en el trayecto de ese viajero que viene subiendo. Entonces, es una forma didáctica de explicar que alguien puede ver ese futuro, describirlo para otra persona antes de que ocurra. Para el que está viajando aquí es algo futuro. Para el que está aquí con esa visión mayor, es como si todo fuera un presente. Y ahí entonces viene esa cuestión de la simultaneidad del tiempo, y los físicos cuánticos están trabajando en ese aspecto. Entonces, Kardec continúa con ese tema cuando habla de las percepciones de los espíritus. En la pregunta 243 del libro de los espíritus. Y pregunta, ¿los espíritus conocen el porvenir? ¿Los espíritus conocen el futuro? Y los espíritus responden, depende, como muchas de las respuestas en el libro de los espíritus, depende. ¿Más depende de qué? De su grado de perfección. Mientras más evolucionado sea un espíritu, tiene una visión mucho más amplia, un grado de penetración mayor, y consigue ver un espacio de tiempo, como nosotros lo consideramos, muchísimo mayor. Y a menudo solo lo entreven, algunos espíritus solo entreven el futuro, el porvenir, pero no siempre se les permite revelarlo, porque puede causar problemas para las personas que reciben ese tipo de información. Y cuando lo ven, les parece presente, como vimos en el ejemplo anterior que Kardec colocó para explicar su teoría de la presciencia. Entonces, aquí viene un estudio muy interesante que Herminio Miranda, que en mi opinión es uno de los mayores estudiosos de la doctrina espírita que ha existido, y de las correlaciones que existen entre los principios espíritas y las ciencias. En esta obra excelente que se llama Las dos caras de la vida, él trae un estudio sobre progresiones de la memoria que fue realizado en los Estados Unidos. Y ese capítulo donde trata ese tema se llama Recuerdos del Futuro. Y él analiza el trabajo de este doctor, el doctor Chet Snow, que trabajó junto con la doctora Helen Wambach, que la doctora Helen Wambach es famosa por
los trabajos de hipnosis, de regresión a vidas pasadas, de saber sobre las vidas pasadas, la vida intrauterina, todo eso, vida antes de la vida, obra muy interesante. Y en 1980, Helen Wambach comenzó a trabajar mirando si podía hacer una hipnosis para llevar las personas para el futuro, porque ya sabía que podía llevarlas para el pasado y tenía muchas evidencias, muchas comprobaciones. Y comenzó, bueno, ¿será que para el futuro puedo llevar a la persona? Chet Snow se unió, primero entró como paciente, como voluntario, y después trabajó junto con ella. En 1985, Helen Wambach desencarna y Chet Snow continúa el trabajo. Y el resultado de esa investigación iniciada por Helen Wambach y el que realizó está en este libro que se llama Sueños colectivos del futuro. Y el año pasado, la editora La Chatre me pidió que si podía realizar un estudio más detallado sobre ese capítulo del libro de Herminio Miranda y cómo eso se relacionaba con las cuestiones ambientales. Ahí, pues, lo primero que procuré fue este libro. Aquí en Brasil no lo encontré. Ahí le pedí a Natasha, mi hija, que vive en Nueva York, y ella lo encontró allá en una librería. Ahí me lo mandó y vino autografado por Chet Snow. Aquí. No está dedicado para mí, se dedicó a alguien y esas personas lo vendieron allá en esa librería y ella lo compró. Bueno, y ahí hice el estudio y fue publicado para, como conmemoración del centenario de nacimiento de Herminio Miranda. Este año fue publicado en marzo de este año. Entonces aquí está el artículo que escribí, se llama Recuerdos y previsiones del futuro de la humanidad. Entonces vamos a ver de qué se trata esas progresiones de la memoria. La progresión de la memoria es una técnica hipnótica que está en fase de desarrollo. Es algo reciente, estamos hablando en 1980, 1985, 30 años, 35 años. Lleva a la persona a un estado alterado de conciencia, como en la hipnosis regresiva. Este es para adelante, para el futuro, en el tiempo. La utilización es muy rara, porque existen muchas ideas de que el futuro no existe. Es la nada, nosotros estamos creando el futuro. Entonces, en el ámbito científico, hay mucha resistencia al estudio de este tipo de hipnosis progresiva. Hay que tener mucho cuidado con el uso y con los mensajes que son recibidos a través de esas hipnosis de las personas. ¿Por qué? Porque pueden venir informaciones del inconsciente de la persona. No está en el futuro, es del inconsciente. Algunas pueden ser fantasías que la persona recrea en su mente. Otras distorsiones personales de ideas que tiene junto con ideas del inconsciente. Y a veces trae solo fragmentos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en cómo utiliza esas informaciones. Y por eso los registros que son analizados en este tipo de investigaciones se tiene mucha cautela y son llevados con mucha seriedad para no llegar a conclusiones falsas o deturpadas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y cuál fue el trabajo de Helen Wambach y el doctor Chet Snow? Ellos, entre 1980 y 1985, hipnotizaron 2.500 personas. Y 70% de ellas eran mujeres que tenían una edad entre 25 y 75 años. Y los llevaron para cómo estarían en el año 2100, en qué condiciones. 5 a 7% de las personas que consiguieron ser hipnotizadas y llevadas al futuro mencionaron que estaban encarnadas en esa época 2100 aquí en el planeta Tierra.
Y ellos llevaron más adelante en el tiempo a estas personas en estado hipnótico, al año 2300. Y ahí encontraron que 13 a 15% de estas personas estaban encarnadas en esa época. Entonces, algo también, cosas interesantes. A mí personalmente me gustaría estar encarnado aquí en esa época. Me gusta mucho el planeta Tierra. Yo creo que ya lo he dicho algunas veces. Es el único planeta que conozco, por lo tanto me gusta bastante. Entonces, esas proyecciones que las personas, las descripciones que hacían, es lo que ellos llaman proyección que refleja las tendencias de posibilidades. No todos describieron la situación aquí en el futuro de la misma manera. Hay varias formas de descripción. Entonces, son estas posibilidades y reflejan las tendencias de cada uno de esos espíritus que fue llevado a través de la progresión de la memoria, progresión hipnótica, a ese futuro. Y él encontró básicamente que las personas que decían estar encarnadas en el año 2100 estaban en 4 o podían clasificarse en 4 grupos. Un grupo que describía que estaban viviendo así en naves espaciales, parte en naves espaciales, parte en la Tierra, pero una buena parte en el espacio. Otro grupo que él llamó comunidad New Age, donde había una armonía con la naturaleza, una armonía dentro de la sociedad. Otro grupo que lo llamó los urbanos high-tech. Estos vivían con muchos aparatos electrónicos y vivían en burbujas y en viviendas subterráneas. Y otro grupo que lo llamó los sobrevivientes rurales, que eran personas que vivían en condiciones como si estuviesen en siglos anteriores como consecuencia de la devastación ambiental que había ocurrido en el planeta. Y ahí el porcentaje de personas que estaban en cada uno de esos grupos de los que fue realizada la progresión hipnótica. Por ejemplo, en el ambiente, estos del grupo 1 describían que estaban en naves, en estaciones. Los de la comunidad New Age describían el ambiente de colinas muy bonitas, árboles frondosos, jardines exuberantes. Y aquí los urbanos high-tech describían que vivían en domos, vivían en burbujas. Parte de esa burbuja era para entrar en una ciudad subterránea. Y los sobrevivientes rurales vivían en esas condiciones muy similares al comienzo del siglo XIX. Con relación a la alimentación, este grupo decía que el alimento era todo empacotado, en paquetes, pastillas, esa era la forma de alimentación. Aquí los de la comunidad New Age eran frutas, vegetales, pescados. Los urbanos high-tech, también todos los nutrientes eran en polvito, muchos alimentos empaquetados, vitaminas recibían en bolitas. Y los del último grupo decían que comían pollo y carne de vaca principalmente. Y ahí, cuando hicieron la progresión para el año 2300, 2500, aquí hubo una variación en los porcentajes de los que mencionaban estar en cada uno de esos grupos. Entonces, esas son las previsiones desde el punto de vista del conocimiento del futuro con base en el estudio de la progresión de la memoria. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de las previsiones científicas en el estudio de los diferentes escenarios que pueden ser posibles. Y las previsiones científicas se basan en varios puntos. Crecimiento de la población, que vemos que está aumentando. Agotamiento de los recursos naturales, y eso también estamos viendo, agua cada vez más escasa, varios otros elementos que nosotros necesitamos para nuestro sustento. El cambio de clima, que es la mayor crisis que tenemos en este momento. Para muchos parece que el COVID, la pandemia, es lo más pavoroso, lo más terrible, lo más crítico. Lo más crítico
la crisis que tenemos realmente es la del cambio climático. Y eso mucha gente no consigue percibirlo aún. El terrorismo en muchos lugares del mundo, el crimen organizado, que en muchos lugares solo está aumentando, y la aparición de diversas enfermedades y o diversos virus que están apareciendo en los últimos 50 años y que van a aparecer otros. La previsión de los científicos es que van a aparecer otros. Entonces, todo eso, ellos colocan todas esas informaciones para hacer las previsiones para los próximos años. Y por ejemplo, la temperatura del planeta está aumentando por causa de las emisiones de gas carbónico, CO2. Y la previsión es para 2100. Podemos aumentar la temperatura del planeta entre 2 a más de 5 grados. Y eso tiene una repercusión en el equilibrio muy grande. Y eso ya lo estamos viendo. Los huracanes, está aumentando la frecuencia y la severidad. Vimos ahora recientemente en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, 2 violentísimos. Primera vez en África, un ciclón devastador en Somalia. Todo eso, consecuencia. Y eso ya está en una previsión que los científicos ya vienen hablando. Y la previsión de ellos es que puede quedar o va a ser peor si no hacemos nada diferente. El aumento del nivel del mar también puede ir aumentando dependiendo del aumento de la temperatura y del cambio climático. Puede llegar hasta más de 2 metros, 2, 3 metros en 2100. Imagínense Cartagena con 2 o 3 metros del nivel del mar mayor, toda la ciudad antigua, Boca Grande y Laguitos, todo eso ya era. Entonces, vean las consecuencias que puede tener y la previsión que ellos están haciendo. Y vimos que cuando los espíritus hablaron que permitían conocer el futuro, era para que tuviéramos la oportunidad de tomar una actitud diferente, comprometernos con un comportamiento diferente para evitar que eso sea lo que ocurra. Y la ciencia, en cierta medida, nos está permitiendo prever el futuro. Y este estudio es muy interesante del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. Ellos estudiaron 6 escenarios posibles en el futuro para 2100 con base en las tendencias y políticas actuales. Este es el convencional, como estamos ahora, con las fuerzas de mercado dominando. Y mucha gente con la pandemia está queriendo volver y mantenerse en este camino convencional del mercado, de que podamos comprar. Y ayer fue el Black Friday en muchos lugares del mundo, las personas intentando comprar y comprar. Es el camino que estamos llevando hasta ahora. En algunos lugares está habiendo algún tipo de reforma política que va a minorar algunas de las consecuencias, pero no es suficiente. Y dependiendo de este camino que va creando más desigualdad, más injusticia en el mundo, podemos entrar en una ruta de barbarismo, donde las personas viven en fortalezas y en varios lugares del mundo ya las personas viven en condominios con paredes altísimas, con redes electrificadas, como si fueran los castillos medievales separando del resto de las personas. Y en algunos casos puede causar un colapso de la sociedad. Y tenemos el otro camino, que es el de la gran transición, con un nuevo paradigma. Y este es lo que en términos espíritas se llama la regeneración, en donde hay un entendimiento de nuestra conexión con los otros seres humanos que se consideran hermanos y con las otras especies que estamos conviviendo aquí en el planeta Tierra. ¿Cuál camino vamos a llegar en el futuro? Va a depender, dependiendo de las decisiones que tomemos en este momento. Y por eso yo creo que cuando el doctor Chet Snow hizo y la doctora Wambach esa progresión hacia el futuro, dependiendo
de cada uno de esos espíritus, de la evolución de cada uno de esos y de lo que conocía, llegó a describir situaciones diferentes de vida en el 2100, en el 2300, en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es el futuro para los adolescentes? Aquellos espíritus que están encarnados en este momento en el planeta Tierra, que están en la fase de infancia o de adolescencia. Jóvenes de 2030, 2050, van a estar con, que ahora tengan 10 años, van a estar con 40 años en la plenitud de su vida. ¿Cómo va a ser ese futuro viendo todo esto que está ocurriendo? Ya están surgiendo líderes en ese ambiente. La activista sueca Greta Thunberg, que inició una huelga frente al Parlamento en Suecia y creó un movimiento mundial que se llama Fridays for Future, viernes para el futuro. Y este es el símbolo de esa organización en Colombia. Y es una organización, un movimiento que ha crecido mucho en el mundo, porque los jóvenes están viendo eso, están entendiendo que de la forma que vamos, cuando ellos asuman el control del planeta, de los países, de las empresas, va a estar bastante deteriorada las condiciones para ellos. Y eso es preocupante. Y a mí me preocupa bastante eso. Yo tengo mis hijos, sobrinos, que van a estar en 2050. Yo tal vez no esté. En 2050 ya voy a tener casi 100 años. Y ahí no creo que esté, pero me preocupa. Y a mí me gustaría mucho volver a este planeta. Entonces es importante apoyar esos movimientos. Y Kardec habla sobre nuestro futuro en la Génesis, en ese capítulo 16, que es muy bueno, que deberíamos estudiar nosotros espíritas con más detalle. Dice, de manera que se puede decir que cada uno de nosotros, de los que estamos encarnados aquí, es artífice de su propio destino. Nosotros con nuestras decisiones estamos construyendo nuestro futuro individual y ayudando a construir el destino colectivo. Y ese destino no está sujeto a ninguna regla ciega y fatal. No existe ese determinismo que sea independiente de la persona. Nosotros estamos dentro de una sociedad, hacemos parte de ella y nuestras decisiones impactan a nosotros primero, impactan a las personas que viven con nosotros, impactan a la sociedad. Entonces, ¿qué futuro nosotros queremos? ¿Cómo lo visualizamos? Eso nos debe llevar a tomar mejores decisiones en este momento. Y por eso este libro que salió, fue publicado este año, a mitad de año, por Cristiana Figueres y Tom Rivers Carnac. Ellos fueron los arquitectos del acuerdo del clima de París. Son dos diplomatas muy experientes y en esta obra que colocan el futuro que elegimos, muestran que nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad para entender y salir de ese pensamiento individualista, competitivo y de que solo algunos tienen los beneficios y el restante, problema de ellos. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad por una mentalidad que entendamos nuestra interdependencia y nuestras interconexiones con los otros seres encarnados, con las otras personas que hacen parte de la sociedad, con las otras especies de las cuales nosotros dependemos y de la naturaleza. Entonces, ellos sugieren que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en 3 aspectos fundamentales. Uno, ser más optimistas. Y hace 2 meses, casi 2 meses, hice una conferencia ahí también para el grupo de Senderos de la Esperanza sobre el optimismo. Y el optimismo es fundamental porque el optimismo empodera a las personas.
los hace ver que es posible el cambio individual y es posible el cambio social con un impacto ambiental. Entonces, deberíamos ser más optimistas. Cuando presentamos este trabajo del optimismo, hay que ser realista y ser flexible. No es optimismo utópico, es realista, flexible y crítico. Y eso Kardec era, en ese aspecto, yo creo que él era una persona optimista. Segundo aspecto, para mejorar y contribuir a mejorar el futuro del planeta, es el pensamiento de la abundancia. Actualmente hay un pensamiento de escasez de recursos, escasez de energía, escasez de relaciones, cuando el universo nos muestra abundancia infinita. Por ejemplo, energía del sol, infinita para nuestros usos. Recibimos más energía del sol que lo que nosotros utilizaríamos. Por eso no hay necesidad de quemar más combustibles fósiles para generar energía para nosotros. Tenemos es que movernos en esa dirección de las energías renovables, energía solar, energía eólica, la abundancia. Alimentos, hay abundancia de alimentos. El problema es que como sociedad no estamos bien organizados y no consideramos la solidaridad con nuestro prójimo para ayudar, para que todo el mundo tenga acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y que permita que el cuerpo físico, que es el instrumento divino que tenemos en esta existencia, se mantenga en las mejores condiciones para que podamos realizar lo que vinimos a hacer en esta vida. Hay abundancia de alimentos. Tenemos que mejorar las condiciones de cómo la distribuimos. Y la biodiversidad del planeta, nosotros en la obra social estamos trabajando con un grupo de plantas que se llaman panquias, plantas alimenticias no convencionales, que la gente piensa que son plantas así, hierbas dañinas, y son plantas de una riqueza nutritiva extraordinaria que la ciencia viene demostrando. Entonces hay abundancia de alimentos. Entonces tenemos que pasar nuestra mentalidad de la escasez para pensar más en el sentido de la abundancia. Y vean qué interesante. Estos dos líderes mundiales que han contribuido, fueron los arquitectos del Acuerdo del Clima en París, hablan de la importancia de la regeneración radical. Y usan el mismo término que nosotros espíritas hablamos de ese futuro del planeta Tierra, del mundo de regeneración. Nosotros estamos en esa fase de transición para el mundo de regeneración. Nosotros estamos con ese trabajo de contribuir a crear las bases de ese mundo de regeneración. Y ellos hablan, tenemos que hacer un trabajo radical, sea más profundo, para regenerar los sistemas de los cuales nosotros hacemos parte. El sistema social. Tenemos que trabajar para mejorar las condiciones, acabar con las injusticias sociales, acabar con ese aspecto, por ejemplo, del racismo, de la discriminación de género, que los hombres ganan más que las mujeres haciendo el mismo trabajo. Esa regeneración de los sistemas sociales, regeneración de los sistemas físicos, de los ecosistemas, del cuidado, de la reflorestación de los sistemas. Todo eso daría para generar muchísimos trabajos dentro de nuestro sistema social. Más personas tendrían acceso. Entonces, vean, nosotros estamos en este momento, el mejor momento de nuestra trayectoria evolutiva, y estamos con un montón de oportunidades de practicar el amor al prójimo, la solidaridad, la generosidad, enseñar a los otros, instruir a los hombres, como dice el libro de los espíritus, que es parte de nuestra misión, ayudarlos a evolucionar, mejorar las instituciones de que hacemos parte. Esa es nuestra misión.
Entonces, ahora tenemos cantidad de oportunidades de hacer, de contribuir para crear las bases de ese mundo de regeneración. Con optimismo, con ese sentido de abundancia, de energía. Los espíritus superiores están mandando para nosotros mucha energía. Hay plena energía en el universo que nos envían. Y nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestros pensamientos, creamos barreras y que esas energías, esos fluidos espirituales positivos no consiguen llegar a nosotros. Hay abundancia. Entonces, seamos más optimistas, pensemos en la abundancia y trabajemos en la regeneración del sistema social, de los sistemas económicos y de los ecosistemas. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para mejorar nuestro futuro? En dos áreas, espiritual y con relación al planeta. Orar, meditar, y muchas personas están haciendo eso. Es una herramienta poderosa que tenemos para recargarnos. Ser más generosos con nuestro prójimo. Ser más agradecidos con Dios, con nuestros espíritus protectores, con nuestros familiares, con todas las personas que contribuyen para que nosotros estemos en la condición que estamos. Perdonar, porque el beneficio mayor del perdón es para nosotros, no es para el otro que nos hizo daño, que puede haber sido verdad o no. Perdonar va a permitir crecer espiritualmente, tener más solidaridad con nuestros hermanos. Y esta época de la pandemia nos brinda esa oportunidad. Y no solo, sino después también podemos hacerlo. Necesitamos educarnos más en las cuestiones espirituales. Y la doctrina espírita nos brinda esa oportunidad, nos da el conocimiento. Libros espíritus es magnífico. La Génesis son obras que deberíamos estudiar con más profundidad. La importancia de educar a los niños. Y eso cada vez lo veo más importante, porque esos espíritus que están viniendo, nosotros tenemos la responsabilidad de orientarlos con ideas como estas para que tengan una visión mucho más amplia. Muchos de ellos ya vienen con esa visión, únicamente necesitamos es encauzarlos. Y la importancia del autoconocimiento. Y en la época de la pandemia nos ha dado la oportunidad de tener más tiempo para mirar para dentro de nosotros, para ver qué cosas necesitamos mejorar y también qué cosas buenas, qué talentos, qué habilidades, qué virtudes tenemos que nos pueden ayudar para crecer y ir reduciendo nuestras imperfecciones. Y desde el punto de vista del planeta, tenemos varias acciones que individual y colectivamente deberíamos hacer para un futuro mejor del planeta. Los científicos muestran que si nosotros queremos mantener la temperatura del planeta abajo de 2 grados centígrados, de aumento, de que el aumento de la temperatura sea menor a 2 grados centígrados, los gases del efecto estufa, del efecto invernadero, como lo llaman en español, tenemos que reducirlo en 50% hasta 2030. Y hasta 2050 tenemos que reducirlo 100%. Eso significa un cambio radical en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, que vamos a tener que cambiar. El sistema de transporte, el sistema de generación de energía, cómo producimos los alimentos, cómo los transportamos, de dónde, cómo vienen. Todo eso está contribuyendo a generar más gases del efecto invernadero. Vean, hasta 2050, muchos de los que están aquí participando probablemente estén encarnados en 2050. Y vimos lo que puede ocurrir. Entonces, es algo para pensar y tomar decisiones. Votar más conscientemente para elegir nuestros representantes mejores, que estén más alineados con estas leyes divinas. Cada día nos vamos moviendo más a una dieta con base en plantas. La alimentación con base en carne, y especialmente en carne roja, es insustentable para un planeta
del tamaño nuestro con una población creciente. Entonces, eso va en esa dirección si queremos tener un futuro mejor. Alimentos más naturales para mejorar las condiciones de salud de nuestro cuerpo. Productos locales. En vez de traer el kiwi de Australia, traer las manzanas de Chile, de no sé dónde, tenemos que aprender a alimentarnos de lo que el ambiente donde estamos trae para evitar tanto transporte, tanta generación de gas carbónico. Implementar energías alternativas. En la obra social Celulemos, nosotros ya instalamos 56 paneles fotovoltaicos que estamos generando 35% de la energía que consumimos. Y nuestro objetivo en 2, 3 años, ser 100% autosustentables en la cuestión de energía. Para que nuestro objetivo es ser un ejemplo para todas las otras obras sociales y escuelas aquí en San José dos Campos. Y trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que en otra ocasión podemos hablar de ese punto. Entonces, tenemos bastantes cosas para hacer. Entonces, deberíamos, si no lo estamos haciendo, comenzar. Si lo estamos haciendo, hacerlo con más optimismo, con más pensamiento de abundancia y trabajando para crear ese mundo de regeneración. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta esta noche. ¿Qué voy a hacer para mejorar mi condición futura, ya sea en la tierra o en el mundo espiritual, en el futuro? Y va a depender de las decisiones que a nivel individual tome y que van a tener repercusión también a nivel social y ambiental. ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante diferente? Con todas estas informaciones y muchas más que ustedes pueden accesar. Entonces, para concluir, lo más importante es que tenemos que cambiar los hábitos. Si queremos participar de esa fase de transición para crear el mundo de regeneración y tener un futuro mejor, tenemos que cambiar los hábitos actuales. Y con esa visión optimista y de abundancia, llegar a la conclusión de que yo puedo cambiar esos hábitos. Tengo el conocimiento, tengo las habilidades mínimas necesarias para ese cambio de los hábitos. Y eso solamente se va a dar a través de nuestras acciones, en el día a día de nuestra vida. Entonces, tenemos mucho para hacer. El futuro no está escrito, el futuro lo estamos construyendo. Eso que muestran ahí son posibilidades de lo que puede ocurrir y por eso los espíritus nos advierten, seamos mejores, amemos más a nuestro prójimo, cuidemos más de la tierra, ley de conservación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener mejores condiciones para continuar creciendo espiritualmente. Nosotros construimos el futuro y tenemos la oportunidad de participar en este momento decisivo de la humanidad en el planeta Tierra para ir en una dirección o ir en otra dirección. La decisión es de cada uno. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Orlando, por la exposición y por el tema tan reflexivo de esta tarde que nos has compartido. Te agradecemos que hayas dispuesto esta conferencia tan importante y tan esclarecedora. Damos las gracias también a todos los más de 46 participantes que se han unido desde Bogotá, Mosquera, Cundinamarca, Cali, Paquirá, Sogamoso, también desde Brasil, desde Arequipa, Perú, Guayaquil, República Dominicana, Chile, Venezuela. A todos ellos un saludo fraternal. Massachusetts, Estados Unidos, envío muchos saludos. Gracias a todos por estar conectados a nuestras conferencias públicas. Y pues para terminar, como es habitual, vamos a pedirle a nuestro conferencista que nos invite con una reflexión, una oración. No, yo te cedo ese honor hoy en este momento. Sí, bueno, vamos a hacerla entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos una vez más. Los invitamos a que despidamos esta tribuna espírita con una pequeña oración hacia Dios, cerrando nuestros ojos y
conectándonos con el mundo espiritual. Gracias, Señor, por estos instantes que nos has dado de mucha reflexión, de mucho aprendizaje que nos invitan a tomar unas actitudes diferentes respecto a nuestro comportamiento, con nuestros semejantes, con nuestro planeta, con todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, fortalece nuestras voluntades, fortalece nuestra alma, Señor, para modificar aquello que nos acerca aquí al plano más material y podernos elevar hacia ti, Maestro Jesús. Gracias infinitas, que la paz de nuestro Señor nos acompañe hoy, mañana y siempre, que así sea. Mucha paz para todos, muy buenas tardes, nos veremos dentro de 8 días.